Dios te bendiga y bienvenido al día número 96 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que el día de hoy te hayas conectado a la lectura bíblica de este día. El día de hoy estaremos leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 4 al capítulo 7, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así que antes de comenzar, vamos a iniciar con una oración pidiendo a Dios que Él sea el que hable a nuestras vidas el día de hoy. Amén. Padre que estás en el cielo, damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra el día de hoy. Padre, en esta hora pido por la vida de cada persona que se ha conectado en este día. Que sea tu Espíritu Santo hablando y ministrando a cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer hoy el segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Beerot. La ciudad de Beerot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Beerot huyeron a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beerot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía, mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos. Entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche y a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron: Mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor, el rey, venganza sobre Saúl y toda su familia. Pero David les dijo a Recab y a Baana: El Señor, quien me salva de todos mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, pero yo lo agarré y lo maté en Ziklag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. Cuanto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama. ¿No debería hacerlos responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran y así lo hicieron. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Segunda de Samuel, capítulo 5. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: Somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años.
Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad, comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Luego, Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después los filisteos volvieron de nuevo, se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Segunda de Samuel capítulo 6. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas,
castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: «¡Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel!», exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical: «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido». Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Segunda de Samuel, capítulo 7. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. «Mira», le dijo David, «yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa». Natán le respondió al rey: «Adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo». Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: «Ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David: esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel.
He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel. Y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todos los demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, oh Señor soberano! No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues tú eres Dios, oh Señor soberano, tus palabras son verdad, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora, que te complazca bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Aleluya. Vemos dentro de estos capítulos que hemos leído el establecimiento, esa confirmación de parte de Dios para David en su reinado, este reinado davídico que Dios le promete establecer. Y una de las cosas que meditaba mientras leíamos estos pasajes es de que vemos nosotros cómo Dios le dio esta promesa a Abraham de que le daría un linaje innumeroso y le daría una tierra prometida donde iba a fluir leche y miel. Hemos visto en estos últimos libros, capítulos que hemos leído, el proceso y el cumplimiento de esta palabra de Dios para Abraham y su linaje. Ahora estamos viendo que Dios le ha prometido a David la confirmación de su reino, la confirmación de que su linaje tendrá un trono
eterno para siempre. Y yo creo que en este instante cuando David recibió esta palabra, vemos nosotros esta oración que David hace delante de Dios, donde se humilla delante de Dios y reconoce él de que es nada. Y una de las cosas que me encanta leer de en este capítulo, en este diálogo que Dios tiene, ¿verdad? Hacia David, donde le está dejando saber: yo fui quien te escogí y te sacó de pastorear ovejas. Yo te escogí. Creo que me encanta esto porque Dios le recuerda a David: tú eras nadie y yo fui quien te posicioné. Y creo que esto es muy importante, y es por esta razón que vemos nosotros esta oración de David, donde David se humilla delante de Dios y reconoce de que es Dios el que se ha fijado sobre su siervo. Y, y en asombro bendice el nombre de Dios por lo que ha prometido que hará en él, que va a confirmar ese reinado para él y su linaje. Amén. Y yo creo que tal vez David en ese instante, cuando él recibió esta palabra de parte de Natán, de parte de Dios, me imagino que David tuvo que haber pensado que, bueno, por el resto de los años que exista la humanidad en la tierra, va a haber el trono davídico en Israel va a estar fortalecido por el Señor. Dios va a ser quien lo va a mantener, ¿verdad? Va a permanecer esta autoridad, esta fuerza. Pero Dios, una de las cosas que nosotros vemos en la vida de Jesús es de que a pesar de que Jesús era visto como un profeta de Dios, como el posible Mesías o esta persona política, o este profeta político en su tiempo, ¿verdad? Donde podía ser el que los pudiera liberar de la opresión de los romanos. Jesús dice: yo no, mi reino no es de este mundo, es eterno. Dios aquí le está dando esta palabra a David de que por medio de su linaje va a establecer un reinado eterno, que no es algo terrenal, sino algo eterno que Dios va a hacer por medio del linaje de David. Aleluya. Y vemos este proceso, ¿verdad? En el capítulo 4, 5 y 6, donde vemos que Dios hace este proceso, ¿verdad? Donde establece a David. En el capítulo 4 vemos nosotros que Isboset, el hijo de Saúl, es asesinado por sus dos capitanes, Recab y Baana. Y ellos, al igual que la malecita, le traen la noticia y le traen la cabeza de Isboset, pensando de que, bueno, vamos a ganar el favor de David porque hemos matado a su enemigo. Y vemos nosotros que David permanece fiel a sus convicciones, a lo que él conoce que es correcto. Y eso era honrar a los ungidos, a los siervos de Dios. Inmediatamente David manda a matar a estos dos hombres por lo que habían hecho a Isboset, el hijo de Saúl, el que era rey sobre el resto de Israel. Pero de aquí, después de esto, vemos nosotros en capítulo 5 que por fin todas las tribus de Israel se unen como un solo pueblo y reconocen a David como su rey. Y ahora David es ungido por tercera vez y ahora como rey sobre todo Israel. Y vemos, ¿verdad?, que él llega oficialmente al reinado de la edad de 30 años. Ahora, recordemos de que
cuando Dios le dio la palabra, cuando Dios lo ungió, era tan solamente un joven pequeño en la casa de Isaí, su padre, donde él estaba pastoreando y ni siquiera había sido llamado ni invitado, sino que lo tuvieron que mandar a buscar porque el profeta Samuel no se iba a sentar a la mesa hasta que estuvieran todos los hijos de Isaí allí. Entonces, después de tantos años, posiblemente más de 10 años, 15 años, eh, vemos que ahora, a la edad de 30 años, por fin David se está sentando sobre el trono en Israel como rey de todo Israel. Dios da el cumplimiento de esta palabra. Ahora, vemos que nosotros podemos analizar un contraste entre Saúl y David, donde Saúl quería saber cuál era la voluntad de Dios y le preguntaba a Samuel constantemente, pero porque él quería asegurar la victoria, él quería asegurar que él iba a salir triunfante, iba a triunfar. Y una de las cosas que podemos ver nosotros de la vida de David es de que David consultaba al Señor también, pero David tenía una relación con Dios. Y vemos nosotros cómo a él le preocupaba el arca de Dios, aquello que representaba la presencia de Dios. Y en ocasiones, en varias ocasiones, vemos nosotros que él quiere trasladar el arca del pacto hasta que por fin Dios le permite que se traslade a Jerusalén. Y vemos, ¿verdad? La Biblia nos da este contexto de la relación, como terminó siendo aquella relación de Mical también con David, donde Mical era la hija de Saúl, donde al principio vemos nosotros que ella lo amaba y quería casarse con él, pero entendemos nosotros que al transcurrir los años, ella fue separada de David y fue dada a otro hombre y ahora él la tomó a la fuerza de regreso y vemos que ella no está de acuerdo con todo lo que él hace. No está de acuerdo con su comportamiento de él, que no era de realeza. Y siendo ella hija de el rey Saúl, ¿verdad? Y vemos nosotros que como consecuencia, podríamos decir, o Dios no la bendice a ella. Le toca una vida difícil a Mical. Vemos, ¿verdad?, que ella queda estéril. Desafortunadamente nunca en la vida pudo tener hijos, nos dice la Biblia. Y creo que una de las cosas que podemos ver nosotros en contraste con Saúl y David, y en esta ocasión David y Mical, es de que la importancia de honrar a Dios con reverencia. Y esto es lo que vemos nosotros con la actitud de humillación. Algo que era una humillación y una vulgaridad para Mical, era una forma de poder David rendir culto y adoración a Dios. No vemos aquel corazón humillado delante de Dios de parte de Mical, y como consecuencia vemos nosotros que ella no es bendecida con el hecho de poder tener hijos. A diferencia de David, vemos nosotros en uno de los capítulos que acabamos de leer, que inicia dictando todos los hijos que Dios bendijo a David con, y sin contar todo lo demás que Dios hace a través de la vida de David. Y una de las cosas que vemos nosotros es que Dios lo considera su siervo, mi siervo David. Así que vemos nosotros en esos capítulos que por fin hay una unidad del pueblo de Israel. Dios le ha dado descanso a David de sus enemigos. Y Dios establece este reino davídico, que a la vez Dios está dándole a David este pacto mesiánico, donde vendría por medio de su linaje el Mesías, quien tendría un reino eterno, perdurable. Aleluya. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida
la lectura del día de hoy. Y gracias porque has estado hasta este minuto conectado. Te invito a que compartas este episodio, este podcast, con otras personas para que también se puedan unir a la lectura bíblica que estamos llevando a cabo todos los días aquí. Yo sé que ya estamos hoy en el día número 96, pero sabes, es lindo poder haber iniciado desde el día 1 y terminar el día 365, pero lo más importante es iniciar, permanecer y que aunque estamos ya hoy en el día número 96, pero que se puedan unir a leer la palabra de Dios, porque lo más importante es que nosotros podamos leer la palabra de Dios cada día. Así que gracias porque has estado conectado, gracias. Dios te bendiga y te espero el día de mañana.